Buenas noches con todos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya la tienen a la mano. Abran en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos a continuar nuestro estudio. Pero vamos ahora nuevamente. Señor, te pedimos que tú guíes este tiempo, que nos puedas enseñar tu palabra y que seas tú nuestro maestro, nuestro guía, nuestro todo, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Oramos en Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Si ya lo tienen allí, vamos a leer los versículos que vamos a leer esta noche. Dice capítulo 2 de Tito, versículos 6 al 10, vamos a leer. Dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, esos son los versículos que vamos a estudiar. Y un versículo que quiero leer también está en, aquí lo apunté, 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. 1 Timoteo 5, 1 y 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, estos dos versículos que les acabo de leer en 1 Timoteo, podemos ver un resumen de lo que hemos visto la semana pasada, porque la semana pasada hablamos de cómo debe ser el comportamiento de los ancianos dentro de la iglesia, ¿no? De las personas mayores, de las personas adultas, cuál debe ser su comportamiento. Serios, sobrios, prudentes, ¿no? Vimos que no nos centramos tanto en los ancianos, pero vimos que también deben ellos tener mucha paciencia, ¿no? Los ancianos necesitan ser pacientes. Hablamos también de las mujeres, de las ancianas, y pudimos observar y aprender que las mujeres pueden hacer muchas cosas para Dios, ¿no? Ellas se encargarían de enseñar a las mujeres más jovencitas para que puedan amar a sus esposos, a sus hijos, que las jovencitas puedan dedicarse a cuidar su hogar, enseñar a sus hijos, y así sucesivamente. Y de verdad hemos aprendido bastante la semana pasada que las mujeres tienen un gran ministerio, un gran trabajo por hacer para Dios, ¿no? Y es una gran bendición dentro de la iglesia, las mujeres en realidad, ¿no? Porque son las que empujan, ¿no? Empujan al hombre para que pueda hacer todas las cosas que hay acá en el local o inclusive en nuestra vida espiritual, ¿no? Y acá este versículo de 1 Timoteo es bonito, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo, ya que era un pastor igual que Tito, un pastor joven,
le dice, ¿no? Cuando reprendas al adulto mayor, dice, hazlo, exhórtale como si fuera tu padre. Dice, a los más jóvenes, exhórtales como si fueran tus hermanos. A las ancianas como si fueran tu madre. Y a las jovencitas, exhórtales, trátalas con toda, como si fueran tus hermanas, como a hermanas, con toda pureza, ¿no? Y hoy día, en esta noche, lo que vamos a centrarnos a ver es a los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? Ahí está incluido Panterita, Michi, todos ellos, ¿no? Jan, todos los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, el título que he puesto esta noche es el Enseña con el ejemplo. Enseñemos con nuestro ejemplo. Este es el tema de esta noche, ¿no? Y vamos a nuevamente leer Tito capítulo 2, versículo 6. Si lo tienen, lean conmigo. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Entonces, primeramente, Pablo le está escribiendo a Tito y le dice, Tito, exhorta también a sí mismo, ya que hablaste de los ancianos, de las ancianas, de las jovencitas, ahora toca hablar de los jóvenes, dice, exhórtales a sí mismo a ellos a que sean prudentes, que sean prudentes. Entonces, para los jóvenes, la exhortación para ellos, el ánimo, el estímulo para los jóvenes, dice, es que ellos sean prudentes. Prudentes. Y podemos, ¿no?, conocer las características de un joven que siempre se da. Es de que el joven normalmente es rebelde, es irresponsable. Es jovencito, ¿no? No tiene la madurez suficiente para controlar su propia vida, ¿no? Y necesita de sus padres para que lo puedan guiar y enseñar el camino. Pero a pesar de eso, los jóvenes muchas veces son rebeldes, ¿no? No quieren obedecer, no quieren someterse a los padres, ¿no? Pero miremos qué es lo que Pablo le dice a Tito. Exhorta a los jóvenes. Claro, como si fueran, trátalos como hermanos. Exhórtales. Que ellos puedan ser prudentes. Prudentes. Entonces, la prudencia describe al hombre que tiene todo bajo control, que tiene dominio propio. Es básicamente lo que quiere decir esta palabra prudencia. Entonces, describe al hombre que tiene todo bajo control, que tiene dominio propio. Y bueno, prácticamente podríamos decir que es un joven que está dedicando su vida, buscando hacer lo que Jesús haría. En cada duda que este joven pueda tener, que siempre está preguntándose si esto haría Jesús. Si tiene alguna duda de que si eso está bien o está mal, esta persona prudente se pregunta, ¿no? Se cuestiona a sí misma y dice, ¿esto haría Jesús? ¿Esto le agradaría a Jesús? Es una persona prudente, alguien que tiene control de su vida, dominio propio, y siempre está haciéndose aquella pregunta si esto agrada a Jesús o no. Entonces, el ánimo de Tito hacia Pablo es, hacia
el ánimo de Pablo hacia Tito es que a los jóvenes se les debe animar a que sean ellos prudentes, ¿no? Que no reflejen lo que normalmente caracteriza a los jóvenes, que es rebeldía y irresponsabilidad. No, que para el joven creyente lo que le caracterice sea la prudencia, ¿no? El dominio propio, el que todo puedan tener en control. Entonces, ese es el llamado para los jóvenes, pero no es lo único, no es lo único. Aquí Pablo en el versículo 7 va a continuar hablando de los jóvenes, pero se va a centrar en Tito, ¿no? Ya que Tito era un pastor joven también, ¿no? No podemos conocer exactamente la edad que tenía Tito, pero la edad que se le da a Timoteo, un aproximado es 30 años, 30 a 40 años, ¿no? Entonces probablemente Tito también haya tenido esa misma edad, 30 años, y era joven, ¿no? Acuérdense que la palabra anciano equivalía a un aproximado de 60 años para arriba. Por lo tanto, el tener 30 años en ese tiempo era considerado una persona joven, ¿no? Bueno, hoy en día yo tengo 30 años, pero ya soy considerado adulto, ¿no? No sé si jovencito no, ¿ves? Jovencito no, ya soy un hombre casado, ¿ya? Jovencito no, un hombre ya adulto, ¿no? Un ciudadano responsable, como yo me he titulado. Pero aquí Pablo, cuando se refiere a Tito, vamos a aprender de que realmente Tito era un hombre joven, que aproximadamente tenía 30 años. Y Pablo, en vez de seguir la lista en cuanto al joven debe ser así, debe ser asá, Pablo se va a centrar en Tito mismo, ¿no? En Tito, ya que él era joven, y Pablo le va a decir, Tito, tú tienes que ser así, tú tienes que ser el ejemplo para los jóvenes. No solamente debes exhortarles, no solamente debes animarles con tus palabras, no con tu vida misma, tú debes enseñarle a ellos cómo ellos deben vivir, cómo deben ser prudentes, ¿no? Y dice en el versículo 7, un ratito, dice, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Entonces, la lista continúa para los jóvenes, claro que sí, ya que Tito es joven. Pablo le dice a Tito, Tito, tú tienes que hacer todas estas cosas para que los jóvenes puedan imitarte, para que ellos puedan ver un ejemplo en tu vida. Y de esa manera los jóvenes puedan no solamente haber oído, sino que pueden ver y de esa manera aprender mucho más cómo deben ellos vivir. Entonces, Pablo le dice, pero presentándote tú en todo como ejemplo. Entonces, Tito como joven debía ser el ejemplo para los demás. Así es que Pablo le va a decir a Tito, ¿no? Tito, tienes que vivir de esta manera. Tienes que ser el ejemplo para los jóvenes y para toda la iglesia en general, ¿no? Entonces, también una característica de los jóvenes es que ellos tratan de imitar, ¿no? A quienes les gusta, a quienes siguen, ¿no? Si les gusta un jugador, un cantante, un actor, ¿no? Una actriz, ellos tratan de imitarlos, su manera de vestir, su peinado, sus pasos de baile, sus jugadas, ¿no? Todas esas cositas tratan de imitar, ¿no? Entonces, Tito debía ser el ejemplo para estos jóvenes de la iglesia, ¿no? De esta iglesia de Creta. Tito debía ser el ejemplo. Y quiero mencionarles que la palabra ejemplo
Apunten ahí en sus cuadernitos si es que tienen allí, o memorícenlo. La palabra ejemplo en el griego es tupos, tupos. Y es de allí donde nace la palabra en castellano tipo, tipo. Ejemplo, similitud, imitación. Entonces, eso es lo que cada creyente de la iglesia de Creta debían hacer al ver la vida de Tito, ¿no? Tomar la vida de Tito como ejemplo para poder vivir de esa misma manera. Quiero que, antes de continuar con las cosas que Pablo le dijo que Tito debe cumplir, quiero que leamos 1 Timoteo 4:12. Está atrás nada más. No tienen que buscar mucho, atrasito nomás. Atrás, 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, Pablo le escribe también a Timoteo, pastor también, igual que Tito, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie por tu edad, sino más bien sé ejemplo en todas estas áreas, ¿no? Para todos los creyentes, sé ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, el llamado para los jóvenes es que sean prudentes y que sean ejemplos para otros jóvenes, para otras personas. Debemos ser ejemplos, ¿no? La Biblia dice que somos cartas abiertas, que las personas pueden ver nuestras vidas, que las personas nos están observando, ¿no? Y como escuché alguna vez, ¿no? De que, como dicen, ¿no? Las personas del mundo, las que están afuera, a nuestro alrededor, tus vecinos, quizás nunca hayan leído la Biblia, pero saben que tú eres cristiano, cristiana, saben que tú eres creyente. Entonces, tu vida debe reflejar justamente que eres creyente. Ellos te van a observar y ellos van a decir, ¿no? Oye, esta persona tiene algo diferente, ¿no? Vive distinto a nosotros, ¿no? Me agrada lo que él tiene, ¿no? Nuestra vida va a reflejar realmente en quién creemos, quiénes somos, ¿no? Realmente. Y por otro lado está el mal ejemplo que podríamos dar como creyentes también, ¿no? El tiempo de la cuarentena, como les mencioné la semana pasada, yo no estaba trabajando. Mi esposa era la que estaba trabajando. Entonces yo me dediqué a ir al mercado, a cocinar y, y las veces que fui al mercado tuve algunos pequeños percances, ¿no? Haciendo la cola, ¿no? Y todo eso. Pero tuve algunos percances que las personas que estaban a mi adelante o que venían detrás y que dejaban encargado supuestamente algún pedido y yo esperando, ¿no? Que me atiendan. Y tuve algunos pequeños, no, unas pequeñas palabritas nomás allí, ¿no? Eh, pero que a mí después de haber dejado el mercado, ya regresando a mi casa, me sentí un poquito mal, porque quizá no es que haya dicho algo malo, no es que haya tenido una actitud grotesca, pero quizá dije, no, mejor hubiera sido si me hubiera quedado callado.
y pensé, ¿no? Si alguna persona mayor me dijo algo y yo le respondí, no de mala manera, pero no sé qué ejemplo le haya dado a aquella persona, ¿no? Y después me ve enseñando, me ve en la iglesia, no sé qué ejemplo haya podido haber sido, ¿no? Entonces, es un llamado para nosotros que realmente necesitamos ser ejemplos, ¿no? Las personas nos están observando, nos están viendo, ¿no? Cómo tratamos también a las personas, no sé, en el restaurante, cuando vamos a comer, ¿no? Cómo tratamos a los mozos. ¿Qué dirán los mozos, no? Nos ven orando al inicio, pero ¿cómo los tratamos, no? Hay que tratarles con respeto, con amabilidad también. No solamente el mozo es que tiene que tratarnos con amabilidad a nosotros, sino también nosotros como clientes, tratar con amabilidad a todos, ¿no? Eh, Realmente nosotros necesitamos ser ejemplos. Necesitamos ser ejemplo a las demás personas, ¿no? Entonces, aquí en los versículos 7 y 8, vamos a ver en qué nosotros necesitamos ser ejemplo, ¿no? En qué Tito debía ser ejemplo a los jóvenes. Y leemos en el versículo 7, dice, Tito debía ser ejemplo en buenas obras, ¿no? Haciendo el bien, haciendo lo bueno, lo que a Dios le agrada, ¿no? No sé, quizá viendo a una persona que está cargando un paquetazo, ¿no? Y ayudarla, ayudar de repente a una persona que no puede ver y que quiere cruzar la pista, puedes ayudarla, ¿no? Haciendo el bien, ¿no? Haciendo una buena obra, haciendo las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Es bueno hacer las buenas obras, ¿no? Entonces, en eso debemos ser ejemplos. También dice en la enseñanza. Dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Entonces, cuando habla de enseñanza, habla de esta persona que puede conocer las escrituras y puede tomar una porción de las escrituras y poder enseñarla, compartirla, ¿no? Y que esa enseñanza, dice, sea con toda integridad y seriedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida de esta persona, de este joven que se está dedicando a la enseñanza, tenga una vida íntegra, que habla de que sus acciones realmente reflejen lo que está enseñando, que las acciones que pueda tener sean vistas por el público, ¿no? En esto habla en cuanto a integridad, no es algo privado, no es algo para ti solo, sino que la integridad habla de nuestra vida en público. ¿Qué concepto tienen las demás personas acerca de nosotros, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Tito, Tito, en la enseñanza debe ser íntegro, debe ser serio, y de esa manera que tu vida, que tú puedas cumplir con esto y los demás jóvenes puedan observarte a ti y aprender de tu ejemplo, ¿no? Que podríamos decir es la mejor manera de aprender, ¿no? Una de las mejores maneras de aprender es observando, porque si alguien te dice algo, ¿no? Bueno, eh, para aprender a manejar un auto de repente, ¿no? Te dicen, bueno, tú tienes que poner en primera y tienes que pisar al acelerador primero, mueves el cambio a primera, pisas acelerador suavemente dejando el embrague, ¿no? Pero ese es simplemente en palabras, ¿no? Pero si tú realmente estás allí con aquella persona dentro de un auto, dentro del carro, y le muestras cómo es que se debe hacer,
para la persona que va a querer aprender va a ser mucho más fácil, ¿no? Si te observa. Es mucho más difícil solamente decírselo, ¿no? Para que la otra persona pueda aprender. Va a ser mucho más fácil si la persona escucha y a la vez puede observar de qué manera se hace. Para cualquier cosa, ¿no? Para pintar, para usar la computadora, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Para cocinar, ¿no? Siempre es mejor enseñar no solamente con las palabras, sino también con las acciones, para que el que está aprendiendo le sea mucho más fácil, ¿no? Entonces Tito debía dedicarse a enseñar con su vida también, ¿no? Como pastor debía él dar el ejemplo a los jóvenes, haciendo buenas obras, en la enseñanza, siendo íntegro, con toda seriedad. Esto es el ejemplo que Tito debía dar a los más jóvenes, ¿no? Y también los jóvenes deben tomar estas cualidades, ¿no? Estas características y poner en práctica estas cosas, ¿no? Continuamos con el versículo 8. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, palabra sana e irreprochable. De nuestras bocas deben realmente salir palabras que sean de edificación, ¿no? A los demás y no palabras lisuras, palabras que realmente no corrompen. Debiéramos hablar nosotros palabras que edifican. Y bueno, y también conocemos claramente que las palabras que edifican es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que deberíamos incluir en nuestras palabras, ¿no? La palabra de Dios. Que de nuestros labios puedan salir palabras, versículos bíblicos, alabanzas, ¿no? Cosas que edifiquen a quienes nos están escuchando, ¿no? Palabra sana e irreprochable. Esto habla también en cuanto a la enseñanza, ¿no? De las Escrituras. Habla de una persona conocedora de las Escrituras y que pueda enseñar esta palabra sana, ¿no? Saludable, que no está contaminada, sino que puede ser de edificación saludable para las demás personas que lo puedan oír. Entonces, al momento que uno enseña la palabra de Dios, enseña la verdad de Dios, dice que el adversario, el enemigo, no va a tener nada malo que decir de ustedes. Entonces, cuando tenemos nuestra vida con toda prudencia, hacemos buenas obras, nuestra enseñanza de la palabra de Dios es una enseñanza que realmente está demostrada por nuestra vida también, y se va a hacer y enseñamos la palabra de Dios correctamente, ¿no? Quien venga del enemigo, dice, no va a tener nada que decir en contra de lo que tú estás haciendo o diciendo. No va a haber nada malo que el enemigo vaya a decir de ti. ¿Por qué? Porque realmente estás cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, con la enseñanza y a la vez con tu vida, ¿no? Dice, y no va a haber enemigo que pueda acusarte, ¿no? Que pueda decir, no, pero tú enseñaste esto, dijiste esto en la iglesia, pero te vi haciendo lo contrario en el mundo, no en el mercado. No va a haber eso, ¿no? Si realmente tu vida está siendo
reflejada y guiada por la palabra de Dios, ¿no? Esto es lo que dice este versículo 8, ¿no? Y eh, en otra traducción lo que menciona es: enseña la verdad para que la enseñanza no sea criticada. Es lo que menciona una versión más actual, para poder entenderlo mejor de repente. Dice, enseña la verdad para que la enseñanza no sea criticada, ¿no? O sea, dedícate a enseñar la verdad de Dios. Dedícate a hablar la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Y de esa manera, si alguien viene y te dice, lo que tú mencionaste no está bien, pero está en la Biblia. Por lo tanto, no va a haber no va a poder ser criticada la verdad de Dios, ¿no? Porque enseñaste lo que está en las Escrituras. Por lo tanto, no va a poder venir nadie a decirte que lo que enseñaste está mal, ya que ha venido de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que los jóvenes deben buscar hacer. Es lo que deben imitar. Esto es lo que los jóvenes deben imitar, ¿no? ¿Qué cosa? Ser prudentes, hacer buenas obras, ser íntegros, ser en la enseñanza, ¿no? Conocer las Escrituras, dar a conocer la palabra de Dios, ¿no? La palabra sana, la verdad de Dios, ¿no? Que edifica, que trae que tiene poder, ¿no? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, esto es lo que nosotros debemos buscar imitar. Esto es lo que nosotros debemos buscar imitar en las Escrituras y bueno, también de los líderes de la iglesia, ¿no? Imitar, dice la Biblia, su fe, su conducta, ¿no? Entonces, estas cosas es las que nosotros debemos buscar hacer, imitar de nuestros líderes espirituales, ¿no? De nuestro pastor, ¿no? Esto es lo que, de nuestros pastores, esto es lo que debemos nosotros buscar hacer. Nuestro mayor ejemplo es Jesús, ¿no? El hombre puede fallar, el hombre falla, ¿no? Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo, Él sí no nos va a fallar. Pero eso no quiere decir que nosotros como hombres no estemos llamados a ser ejemplo a los demás. Claro que lo somos y lo estamos viendo esta noche. Pablo dijo esto, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Esto es lo que dijo Pablo, ¿no? Pablo dijo, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Eso dijo Pablo, ¿no? No sé si yo podría decir esto, ¿no? Pero esto es lo que dijo Pablo y esto es lo que alguna vez escuché, ¿no? Alguien dijo esto que si tú piensas, ¿no? Imitar a Jesús es muy imposible, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque Él es perfecto, Él es santo, Él es sin mancha, ¿no? Él es Dios. Va a ser muy difícil para yo poder imitar a Jesús, ¿no? Entonces lo que dicen es esto, ¿no? Entonces, imita a Pablo, ¿no? Imítalo a él, imita su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque él imita a Jesús, él imitó a Jesús. Él quería ser igual a Jesús, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos también nosotros de poder imitar a los creyentes, ¿no? A los apóstoles que vivieron para Jesucristo, ¿no? Claro, sin dejar de lado lo más importante, ¿no? Que nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Es Jesucristo, ¿no? Porque también si nosotros ponemos a un líder como el mejor, ¿no? Este pata, este es mi pastor y es un buen hombre y por tanto voy a
seguirlo a él, ¿no? Voy a imitarlo y está bien, pero también puede fallar, ¿no? Puede algún día de repente no saludarte, ¿no? Y de repente eso te desanima, ¿no? Te desmorona. Pero no debiera ser así, ¿no? Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Pero también como hombres estamos llamados a ser ejemplo a los demás, tanto creyentes como no creyentes también, ¿no? Como hemos estado viendo y conversando en esta noche, ¿no? O bueno, yo compartiendo con ustedes. Entonces, lo que debemos buscar imitar es todas estas características mencionadas aquí en Tito, ¿no? La prudencia, eh, el dar la palabra, la sana palabra de Dios, el ser íntegros, ¿no? En nuestra vida. Entonces, todo eso debe el joven aplicar en su vida, ¿no? Todas estas características. Eh, Vamos a continuar con el versículo 9. Versículo 9. Y, y en este versículo 9 también hay una manera de cómo nosotros podemos ser ejemplo a los demás. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces hemos estado viendo en este capítulo el llamado hacia los ancianos, hacia las ancianas, las jovencitas, los jóvenes, y ahora vamos a ver el llamado a los siervos. Entonces en este versículo 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Recuerden, ¿no? En ese tiempo había esclavos, ¿no? Les compartí, ¿no? Cuando iniciamos Tito, de los esclavos que había en ese tiempo, que muchas veces muchos de ellos se vendían para poder así poder pagar sus deudas, ¿no? Ya que podían tener un trabajo. Y había leyes, ¿no? Para los esclavos también, ¿no? Entonces lo que dice Pablo es a Tito, los esclavos, ellos deben ser, someterse a sus jefes, a sus amos, y que agraden en todo, que no sean respondones. Lo que podríamos decir nosotros es que también podríamos decir que en cuanto a esta palabra siervo, se puede traducir también como obrero, empleado, un trabajador, ¿no? Que tiene un jefe, ¿no? A su cargo. Entonces, tomémoslo de esta manera. El trabajador, el obrero, el empleado, dice, debe someterse a su jefe, debe obedecerle, ¿no? Y dice, debe agradar en todo y que no sean respondones. Que no sean respondones, ¿no? O sea, si el jefe le pide algo, el, el empleado no debe ser respondón, no debe decirle, oh, un favor, puedes pagar esta cuenta, y el jefe te manda a hacer eso, ¿no? Y tú decirle, no, péndalo tú, si eso no está en mi contrato. No debe ser respondón, ¿no? No debemos ser respondones en el trabajo. Entonces debemos ser sumisos delante de la autoridad que Dios ha puesto en el trabajo, ¿no? Así debe ser el empleado, no debe ser respondón, debe tratar de agradar en todo. Claro, sabemos, ¿no? De que si el jefe te manda a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, si te manda a mentir, si te manda a robar, a ocultar algo, a, a cambiar de número en un afiche, no sé, poner otra cosa, no mentir. Ahí sí, claramente tú puedes decirle, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? No, eso realmente no está bien. Pero eso no quiere decir que eso es ser respondón, claro que no.
Ya les di un ejemplo de cómo es ser un respondón, ¿no? Desobedecer, ¿no? Prácticamente también puede ser, ¿no? Entonces, así no debe ser el empleado. Dice, no debe ser respondón. Versículo 10, no debe defraudar a su jefe, sino mostrándose fieles en todo. Entonces, no defraudando. Lo que se traduce en esta palabra no defraudando al amo es que no le robes, que no le robes. Prácticamente que no tomes algo que no te pertenece, ¿no? En tu trabajo no tomes nada que no sea tuyo. No tomes nada, no robes, no defraudes a tu jefe, ¿no? Eso es lo que dice en esta palabra defraudar. Pero también aquí ha puesto una pequeña listita de cómo se puede defraudar dentro del trabajo también, ¿no? Una de ellas es robando, otra es siendo impuntual también, ¿no? Es una falta de respeto también, faltando al trabajo, ¿no? También es prácticamente dejar mal, ¿no? A tu jefe, ya no va a haber progreso, ¿no? En el trabajo si paras faltando sin ningún motivo, ¿no? Eso es falta de respeto también, ¿no? Y también cuando te distraes dentro del trabajo, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? Los celulares y los videitos y todo eso, es muy fácil distraerte, ¿no? Con el celular en el horario de trabajo, ¿no? Entonces creo que nosotros como cristianos debiéramos ser ejemplos en el trabajo, ¿no? Debiéramos ser puntuales, debiéramos trabajar con excelencia, debiéramos realmente no faltar, ¿no? No faltar. Si no hay motivo, ¿no? Bueno, si estás enfermo, claro, ahí sí es un buen motivo para faltar, ¿no? Porque no puedes asistir al trabajo, ¿no? Pero nosotros debiéramos como cristianos ser ejemplos de verdad en el trabajo también, ¿no? Es un lugar que muchos se quejan, que muchos nos quejamos, ¿no? Que algo rutinario, que ya estamos cansados, aburridos, no, pero debemos entender que aún estando en el trabajo debemos ser ejemplos, ¿no? Bueno, y leamos, mira lo que dice Efesios, rápidamente Efesios, capítulo 6, versículo 6 y algunos versículos más, dice, Efesios 6, 6, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, lo pueden leer en sus casas también lo que continúa en cuanto a los jefes, a los amos, ¿no? Pero centrándonos en los siervos, ellos deben servir, dice, no al ojo, no, realmente no hacerlo para tu jefe, ¿no? Sino hacerlo para el jefe espiritual. ¿Y quién es nuestro jefe espiritual? El Señor Jesucristo. Que cada trabajo que hagamos sea para Él. Si tu trabajo es cocinar, hazlo como para el Señor. Si tu trabajo es estar detrás de una computadora, enseñando, siendo profesor, hazlo para el Señor, ¿no? Si tu trabajo es entregar pedidos, hazlo para el Señor, ¿no? Cada cosa que hagamos, hagámoslo para Dios. Si tu trabajo es estar en una fábrica y produciendo diferentes cosas, materiales, trabaja realmente para el Señor, ¿no? Si tu trabajo es lavar platos, hazlo para el Señor. Si tu trabajo es la construcción, trabaja haciéndolo para el Señor, ¿no? Da de tu esfuerzo. Cumple con los horarios que se requieren, ¿no? Sé puntual, no faltes.
Debes ser fiel tú en tu trabajo, ¿no? Debes ser fiel en el trabajo, ¿no? ¿Y qué dice el versículo de Tito? El versículo 10, finalizando el versículo, dice, no defraudando, perdón, sino mostrándose fieles en todo, siendo fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, aquí, los siervos que está hablando aquí eran los siervos creyentes, ¿no? Ellos debían ser ejemplos en su trabajo, frente al amo, ¿no? Nosotros frente a nuestro jefe, debiéramos ser ejemplos, ¿no? ¿Y qué dice? Para que adornen a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, esta palabra adornar en el griego es la palabra cosmeo, y es de allí donde nace la palabra cosméticos. ¿Y qué son los cosméticos? Los utensilios, ¿no? Que usan los materiales que usan las mujeres para maquillarse, ¿no? Para arreglarse, ¿no? Entonces, la palabra adornar literalmente dice tomar joyas preciosas para mostrar belleza. Tomar joyas preciosas para mostrar belleza. Entonces, acá hay una frase que leí, que lo quiero decir, no me acuerdo quién lo escribió, pero dice esto, ¿no? Lo leí. El evangelio no necesita ser adornado, pero podemos mostrar la belleza en la forma en que vivimos. Entonces, alguien dijo esto, ¿no? El evangelio no necesita ser adornado, pero podemos mostrar la belleza en la forma en que vivimos. Entonces, en este caso, en el trabajo, realmente tú necesitas también ser ejemplo. En el trabajo hay gente, no todos son creyentes. Entonces, tú como cristiano, como cristiana, necesitas ser ejemplo allí. Ahí en el banco, en la cocina, en la obra que estés trabajando, ¿no? En la empresa. Sé ejemplo, ¿no? Sé ejemplo en tu trabajo, para que de esa manera refleje que realmente tú eres creyente, ¿no? Y que tu trabajo tú buscas hacerlo con excelencia y de alguna manera para glorificar a Dios por medio de tu trabajo, ¿no? Y de esa manera traer ejemplo, ¿no? Para los demás que están a tu alrededor. Entonces, como aplicación, bueno, antes de terminar, quiero mencionarles que un gran ejemplo de trabajador es José, ¿no? José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas y los egipcios lo compraron a los ismaelitas. Así es que llegó a la casa de Potifar, ¿no? Un gran general, uno de los hombres importantes en Egipto. Y Potifar dice, lo puso en su casa, en su gran hogar, en su gran casa, para que José sea un esclavo allí. Y entonces José hacía lo que hacía de una buena manera, que en verdad estaba prosperando la casa de Potifar. Estaba prosperando. Entonces José halló gracia delante de sus ojos. Y Potifar le dio como un ascenso, ¿no? Una gran responsabilidad de estar a cargo de toda la casa de Potifar, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios prosperaba lo que José hacía, ¿no? Porque Dios estaba con José, porque Dios estaba con él. Y José hacía su trabajo de verdad con excelencia, ¿no? Para Dios. Y de esa manera Dios lo prosperaba, ¿no? Entonces en el trabajo nosotros debemos ser fieles. Y como aplicación es esto, sé ejemplo. Debemos ser ejemplo a los demás, ¿no? A los jóvenes, a los ancianos, a los no creyentes. Debemos ser ejemplo, ¿no?
Tanto tú como hombre, tú como mujer debes ser ejemplo. Debemos ser ejemplo, ¿no? Y con nuestras palabras, con nuestras acciones, debemos ser ejemplo, ¿no? Y también debemos ser buen ejemplo en el trabajo, como trabajadores. Debemos ser ejemplo allí también, ¿no? En donde estemos, debemos ser ejemplo en el bus, en el tren, debemos ser ejemplo en todo lugar que vayamos, ¿no? Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder guardar tu palabra en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, esta noche que, que nos ayudes, Señor, a poder poner en práctica tu palabra, Señor. No solamente ser oidores, sino que realmente reflejemos que te tenemos a ti, Jesús, en nuestras vidas. Poder ser de buen testimonio a las demás personas, Señor. Perdónanos si a veces hemos sido mal testimonio, Señor. Pero ayúdanos a reflejarte a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo. Oramos en esta noche en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, gracias por haberse conectado. Gracias por estar allí en sus asientos, sofá, escuchando la palabra de Dios. Y bueno, están bienvenidos este domingo también a las 10 de la mañana para poder continuar la carta Colosenses, libro de Colosenses. A las 10 de la mañana eres bienvenido. Bueno, cuídense mucho esta noche. Dios los bendiga. Nos vemos.